Buenos días, soy la doctora Galindo, infectóloga del Hospital Clínico San Borja de Arriarán y les voy a hacer una clase de micosis invasiva para el tercer año de medicina. Les cuento un poquito. Vamos a abarcar tres contenidos: candidiasis invasora, aspergilosis y mucormicosis. Las primeras dos las vamos a abarcar por frecuencia, mientras la mucormicosis, siendo menos frecuente, es fundamental que la conozcan y que puedan abordar, diagnosticar y manejar a un paciente con sospecha de mucormicosis. La incidencia y mortalidad. La verdad es que las enfermedades fúngicas invasoras cada vez son más frecuentes y esto se debe principalmente a que estamos avanzando en el tratamiento oncológico, en las terapias biológicas y tenemos muchos más pacientes, ya sea en fase paliativa como en tratamiento activo con inmunosupresión. Dentro Dentro de estas frecuencias, 6,5 millones de personas son afectadas anualmente por enfermedades fúngicas invasoras y la mortalidad puede llegar hasta un 68%. Es una mortalidad alta, más frecuente que pacientes con troxéptico, por lo tanto no deja de ser un problema importante en relación a un desafío en el tratamiento y el manejo. Dentro de la incidencia estimada anual por patología, tenemos la aspergilosis invasiva, que esto es por millones de pacientes. Tenemos la frecuencia de 2 millones anual de casos de aspergilosis. La candidiasis y la candidemia, la candidiasis invasiva y la candidemia puede llegar a ser tan frecuente como la aspergilosis, eh, como 1,5 millones de pacientes anuales. Y la mucormicosis son menos frecuentes, son 200.000 casos anuales. La mortalidad, la mortalidad sigue siendo la tasa cruda importante, y está aumentando. 2 millones de casos de aspergilosis anualmente fallecen. Lo mismo que la candidiasis, 1 millón de pacientes anualmente. Y la mucormicosis no es que sea menos su mortalidad, así que la frecuencia es menor, por lo tanto los números de pacientes brutos que fallecen son menores. Comenzaremos con aspergilosis. La aspergilosis es, es una infección fúngica que es prevalente, como ya lo vimos, y depende de mi condición inmunológica, cómo yo presento el cuadro clínico. Se divide en dos grupos importantes: la aspergilosis no invasiva y la aspergilosis invasiva. La no invasiva es importante que la conozcan. Yo puedo tener contacto con las esporas de aspergillus y esto me puede producir cuadros clínicos que en pacientes competentes son principalmente cuadros alérgicos, como aspergilosis broncopulmonar alérgico, una rinosinusitis fúngica alérgica, pero en pacientes inmunosuprimidos esta aspergilosis es invasiva, pulmonar crónica, aspergilosis diseminada hasta incluso el sistema nervioso central. En este contexto, entendemos que nosotros estamos colonizados por Aspergillus. Esto está en el ambiente, está en el ambiente de construcción, en los ambientes hospitalarios no protegidos y está también en pacientes que tienen en su domicilio. Por lo tanto, depende de tu sistema inmune. Si tengo un buen sistema inmune, la colonización me puede gatillar asma, hipersensibilidad, alergia y con esto una aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero en el paciente inmunosuprimido, este desbalance entre el sistema inmune y la enfermedad se produce y avanza con una aspergilosis que puede ser desde una bronquitis, una traqueobronquitis, hasta una aspergilosis pulmonar e invasiva grave. Para tener, no solamente se define como estar inmunosuprimido, sino que tenemos que tener grados de inmunosupresión. Acá hay una pirámide que muestra el factor de riesgo para tener aspergilosis de acuerdo a mi inmunosupresión. Ven que hay pacientes de bajo riesgo, como pacientes con enfermedad autoinmune, tumores sólidos, terapias como trasplantes renales, VIH en etapa avanzada. Este grupo de pacientes, a pesar de estar inmunosuprimido, tiene un bajo riesgo, a diferencia de pacientes con alto y altísimo riesgo, que son los pacientes con trasplante alogénico, pacientes con fases agudas de enfermedad hematológica como la leucemia mieloide aguda en fase de inducción.
pacientes con trasplante pulmonar y trasplante cardíaco y pacientes con enfermedades crónicas granulomatosas, donde la fagocitosis no es efectiva y ellos también tienen altísimo riesgo de tener una aspergilosis en contexto de inmunosupresión. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, en el fondo estamos expuestos a las esporas de Aspergillus. Estas esporas logran pasar la fase de la inmunidad innata, está defectuoso los cilios, tenemos menos fagocitosis y logra llegar al parénquima pulmonar. Ocurre entonces que a partir de una colonización y aspiración de la espora, no hay un clearance, como yo les decía, a nivel ciliar, tampoco en la mucosa epitelial. Comienza la infección y esta infección produce eh, distintos eventos, activación de macrófagos neutrófilos que no están suficientes, por lo tanto no son capaces de controlar la diseminación. Existe aumento de la citoquina y la inflamación sistémica, los mediadores de inflamación. Con esto, la respuesta adaptativa está perjudicada, no hay aumento de TGLP1 ni TGLP2 y existe con esto activación de complemento, con esto se produce una cascada de un estrés oxidativo, lo que lleva finalmente a una inflamación crónica y destrucción tisular, que es lo que podemos ver en pacientes con aspergilosis. Entonces, ocurre que ya dividiendo a nuestros pacientes, tenemos distintas manifestaciones clínicas. Acá en esta tabla se mezcla un poco las definiciones de acuerdo a la inmunocompetencia o inmunodeficiencia. La aspergilosis broncopulmonar alérgica en paciente inmunocompetente. Yo tengo una condición como una fibrosis quística o una hiperreactividad de vía aérea y produce un cuadro de hipersensibilidad que se maneja con broncodilatadores sin antifúngicos. Puedo tener un aspergiloma, que también puede ser en pacientes con una inmunodepresión no tan severa, que pueden contener la infección y producir una bola fúngica, pacientes, por ejemplo, trasplantados renales, que el tratamiento es muchas veces quirúrgico, además de antifúngicos, pero no es una invasión sistémica, es una cosa local, que igual produce problemas, neumonias a repetición, incluso sobreinfección con tuberculosis. Están los pacientes con infección cutánea, la aspergilosis es poco frecuente que produzca lesiones cutáneas, eso no es lo habitual, y cuando ocurre muchas veces es de foco primario y no secundario. Podemos tener enfermedad ocular, sobre todo queratitis, endoftalmitis, muchas veces existen en las gotas de lubricante ocular, lágrimas artificiales, presencia de aspergillus. Por lo tanto, en ese caso es una enfermedad que no es habitualmente una uveitis como en la cándida diseminada. Pacientes ya más inmunosuprimidos tienen traqueobronquitis y aspergilosis pulmonar crónica. La traqueobronquitis se diferencia del compromiso pulmonar porque evidencio con una visión directa a través de una fibrobronco y una nasofibro, se localizan las lesiones en la tráquea con úlceras que tomo muestra y hago el diagnóstico de aspergilosis a través de la microscopía. Pero no hay compromiso pulmonar, a diferencia de los pacientes con mayor inmunosupresión, como pacientes en UCI, pacientes con infecciones virales, COVID-19, influenza, que pueden tener enfermedad pulmonar. Tenemos la enfermedad sinusal que se da en paciente inmunosuprimido. ¿Cómo se presenta? Se presenta con fiebre, con molestias sinusales, descarga posterior y las imágenes sugieren una sinusitis que no siempre tiene compromiso y afecta la parte ósea, entonces puede llegar precozmente a la sospecha clínica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De la misma forma, con ojalá cultivo de tejido y visión de biopsia de tejido que muestre y confirme la enfermedad. Enfermedad del sistema nervioso central por Aspergillus habitualmente se presenta como una enfermedad aguda con lesiones focales, convulsiones y es raramente meningitis y el diagnóstico se hace por sospecha clínica, el setting de nuestro paciente y galactomanano en el sistema nervioso central. Y finalmente la infección invasiva, que son nuestros pacientes grandes con una gran inmunosupresión,
en relación a trasplantes, donde existe la misma fisiopatología, hay entrada de las esporas por la vía aérea, no se logra el control de la enfermedad y se disemina a través de los vasos, produciendo daño tisular con compromiso angioinvasivo, necrosis y lo que significa una enfermedad de este tipo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de aspergilosis? El diagnóstico se sospecha clínicamente a partir de los factores de riesgo, síndrome febril y muchas veces imágenes. Entonces tenemos cuatro grandes pilares. Primero, el diagnóstico sospecha clínica. Segundo, son las imágenes. Las imágenes son fundamentales para avanzar con nuestra sospecha de aspergilosis. ¿Cómo se realiza qué imagen tengo que pedir? Tengo que pedir de todas formas un escáner de tórax y de senos paranasales. La radiografía de tórax no nos sirve, no nos sirven los escáneres. No necesita que sea con contraste porque tenemos escáneres de alta resolución que no requieren contraste. ¿Y de qué voy a ver en el escáner? Voy a ver bastantes cosas. Ya no está tan específico que sea solo el signo del halo. El signo del halo significa que existe un compromiso pulmonar con necrosis y con pérdida del tejido y alrededor un vidrio esmerilado, que significa inflamación a través de la condensación em, o del nódulo. También puedo tener condensaciones o cavitaciones. ¿Qué es lo importante? Que en pacientes neutropénicos, donde no hay neutrófilos, es raro tener condensaciones. Habitualmente, las condensaciones que tú ves en una neumonía bacteriana son producto de los neutrófilos. En estos pacientes son producto del daño tisular. Entonces, el primer signo de alarma es por qué tengo nódulos en un paciente con neutropenia. Luego uno avanza a estudio no invasivo y estudio invasivo. El estudio no invasivo se refiere a tomar hemocultivos. Sabemos que los hemocultivos para Aspergillus no son sensibles y en realidad uno los solicita como diagnóstico diferencial de infecciones bacterianas o de otros hongos como el Fusarium que también puede dar hemocultivos positivos. En el caso de aspergilosis, tener un hemocultivo positivo no es frecuente. Además, pedimos biomarcadores. En la enfermedad fúngica invasora existen marcadores serológicos que sugieren infección por hongos. Dentro de estos, lo más importante para Aspergillus es el galactomanano. El galactomanano corresponde a un antígeno de la familia de Aspergillus que se hace positivo en sangre, puede hacerse positivo en lavado broncoalveolar y en el líquido cefalorraquídeo. También podemos solicitar otro componente de la pared celular fúngica, que es el beta-glucano, pero este no es específico para Aspergillus, también está presente en infecciones por Candida. Y luego, si no tengo claridad del diagnóstico, voy a solicitar estudio invasivo. El estudio invasivo consiste en hacer lavado broncoalveolar o biopsias con cultivos si lo requiero. El lavado broncoalveolar me sirve para tomar galactomanano en el lavado broncoalveolar y también para tomar muestras. Las muestras de tejido y la visión directa de hongos nos sirve para identificar los componentes básicos de los componentes de los hongos. En este caso se llaman hifas y tenemos en la aspergilosis hifas características que son unas hifas delgadas, son tabicadas y nos permiten una sospecha alta de infección por Aspergillus. Además, podemos tener el cultivo y estudiar con biología molecular el lavado broncoalveolar. Existe desde el 2019 ya criterios microbiológicos más claros de aspergilosis. Como yo les comentaba, cuando ya hago un estudio más invasivo, puedo tener un cultivo positivo, puedo tener de lavado broncoalveolar positivo, puedo tener una emisión directa de las hifas, como les comentaba, contención de calcoflúor, hifas finas, tabicadas, con ángulos de división de 45 grados. Y puedo medir también el antígeno para Aspergillus, que es el galactomanano. Esto se puede medir en sangre, en lavado broncoalveolar, en suero, en líquido cefalorraquídeo. Y agrego los test moleculares. Desde el 2019 en adelante hemos visto que existe un aumento en diagnóstico de aspergilosis en base a biología molecular. Acá hay dos cosas importantes. Sabemos que el aspergillus coloniza nuestros
a nuestros pacientes, por lo tanto se requieren dos muestras positivas, en el fondo no del mismo test, sino que dos muestras de sangre positiva o dos lavados positivos, lo cual es difícil obtener para poder hacer un diagnóstico a partir de solamente una PCR, o uno en sangre y uno en lavado que confirma más o sugiere más que es una infección que colonización. El corte para copias cuantitativas en biología molecular es más de 500 copias por ml para aspergilos. Y a partir de eso podemos hacer los criterios diagnósticos, que es una aspergilosis invasiva probable, probada, primero probable o posible. La probada es cuando tengo observación o aislamiento del hongo a través de un test directo, como mirando la hifa o a partir de una muestra con un cultivo que es positivo. Probable, si existe factores predisponentes, no tengo la confirmación microbiológica, pero existen además estudios como biomarcadores positivos e imágenes positivas. Y posible cuando falta alguno de los diagnósticos probables. Es el menos frecuente. Em, ya tengo el diagnóstico de aspergilosis y decido el tratamiento que tiene que ser precoz. Y tengo dos opciones, tengo dos familias de antifúngicos, la familia de los azoles y la familia de los polienos como anfotericina. Eh, Dentro de los azoles, los que son probados y usamos con mayor frecuencia está el boricorazol y el isavuconazol. El posaconazol se usa menos porque tenemos solo jarabe y las cápsulas requieren una liberación prolongada, la cual no está disponible fácilmente en Chile. Si tengo un paciente con intolerancia o fracaso en tratamiento con voriconazol, puedo pasar a anfotericina. No es la primera opción por toxicidad y por costo, pero si tengo compromiso del sistema nervioso central u otro tipo de compromiso, se prefiere usar. Y ahora vamos a pasar a la candidiasis invasora, que es el segundo tema que vamos a discutir. En relación, ya. Bueno, comenzaremos ahora con candidiasis invasora. La candidiasis invasora es la segunda en frecuencia, muy cercana a la aspergilosis y corresponde a una infección invasiva que tiene una amplia variedad de desorden o de presentaciones clínicas por invasión en tejido o diseminación sistémica. La candidemia, que es la presencia de cándida en hemocultivos, es la más severa de estos cuadros. Puede ser aguda o puede ser crónica en inmunosuprimidos cuando se ubica después de la diseminación en hepatoesplénica. Está dentro de los 10 patógenos más frecuentes en UCI en pacientes inmunosuprimidos y forma un 10% de las infecciones del tracto sanguíneo en hospitales. La candidemia corresponde a un 3% del total de las infecciones del torrente sanguíneo y es muy frecuente en hospitalizaciones. Como conversábamos previamente, la incidencia está en aumento. El mayor riesgo es pacientes de UPC, de UCI, 5 a 7 episodios por 1000 admisiones, y neonatos pretérminos también tienen un alto riesgo de candidemia. Dentro de las especies de Candida, son 6 las que tienen un rol principal en humanos. Quiero que conozcan las 6, vamos a comentar algunas cosas de esto. La Candida albicans es la más importante en humanos. El 90% de los pacientes están colonizados por Candida y puede afectar casi todos los órganos. Y lo más frecuente es que sea desde mi colonización que se produzca la enfermedad. Luego está la Candida parapsilopsis, que la colonización es menos frecuente, 10% están colonizados en adultos, y habitualmente cuando tengo una Candida parapsilopsis es cuando estoy hospitalizado y estoy con una infección exógena que se transmite a través de las infecciones asociadas a atención de salud. Afecta a edades extremas y se asocia mucho a nutrición parenteral y pobre higiene de manos. La Candida parapsilopsis produce biofilm y hay resistencia a fluconazol en aumento y puede producir brotes. Luego está la Candida krusei, que cambió de nombre, su nombre es Pichia kudryavtsevi, pero es Candida krusei como más conocida. Está ampliamente en la naturaleza, frutas, verduras, afecta a pacientes trasplantados
Intrínsecamente es resistente a fluconazol y puede tener rápida resistencia a equinocandinas y a soles. Y luego está la Candida glabrata, que coloniza a las personas sanas, también produce infección endógena, está en agua-suelo y también puede adquirir resistencia rápidamente bajo el tratamiento con fluconazol. Em, Luego está la Candida tropicalis, que existe como flora en piel, mucosas y uñas, y está ampliamente en el ambiente. Es la segunda especie en Latinoamérica y un paciente inmunosuprimido tiene riesgo y produce biofilm. Y la Candida auris, que es una candida con una alta resistencia, alta mortalidad, porque no tenemos opciones de tratamiento, coloniza la piel. El 10% de infecciones invasivas corresponde solo al 10%. Habitualmente son brotes en hospitales y es un problema y una emergencia cuando la tenemos como sospecha o diagnóstico clínico. Acá tenemos una distribución en Latinoamérica, en lo que nos corresponde a nosotros, de los reportes de Candida auris. Por ejemplo, en Chile no tenemos datos eh, eh, identificados por nuestro país, pero en nuestro país tenemos principalmente Candida albicans, no en nuestro país, en Latinoamérica en realidad, Candida albicans, luego Candida glabrata, tenemos Paracellosis, Candida albicans y Tropicalis. La menos frecuente es la Candida auris, que no se ha identificado en nuestro país, pero en Latinoamérica tampoco es muy frecuente. ¿Qué factores de riesgo tengo asociados para tener una candidiasis invasora? Tengo los siguientes factores de riesgo. Se dividen en tres grupos. Primero tengo que tener la colonización de piel y mucosas más factores asociados. ¿Qué factores asociados? Por ejemplo, uso de antibióticos de amplio espectro, estadía en UCI y ventilación mecánica. Esos tres factores ya me dan un factor de riesgo cuando la colonización puede pasar a enfermedad. Tengo factores de riesgo asociados a la pérdida de indemnidad de piel o mucosas, como pacientes gran quemados, cirugía intestinal, nutrición parenteral, perforación intestinal, mucositis, posquimio, dispositivos permanentes, pancreatitis aguda, catéter venosos permanente y drogas endovenosas. Esto da la pérdida de indemnidad de piel y mucosas. Y el otro factor de riesgo para poder producir enfermedad es estar inmunosuprimido de forma adquirida o en forma intrínseca. Neutropenia profunda prolongada, recién nacidos prematuros, enfermedad de injerto contra huésped, diabetes, trasplante, infección viral, COVID, corticoides. ¿Qué ocurre? Para que ocurra la enfermedad, primero lo que ocurre es que la candidiasis tiene características que son distintas a los hongos filamentosos como la aspergilosis. Las levaduras tienen una posibilidad de tener un dimorfismo en su transformación. Para que produzca invasión a tejidos pasa de una levadura que en el fondo es redonda, a una pseudohifa, y estas pseudohifas le permiten ir avanzando a través del epitelio y producir invasión y diseminación. Entonces tienen este dimorfismo de pasar de levadura a pseudohifa, logran adherirse, forman biofilm, con esto invasión, diseminación y además tienen evasión del sistema inmune. En ese contexto, lo que yo les comentaba previamente, logra producir distintos cuadros y distintas situaciones después de la colonización. Inicialmente tengo la colonización, donde las levaduras están en boca, intestino, tracto genital y piel. Esta levadura, que es más redonda, logra pasar a pseudohifa y producir una infección local. Esta pseudohifa permite penetrar a través del epitelio con ciertos factores de riesgo, como ya comentamos, que son inmunosupresión, alteración de la barrera de piel y mucosas, y pacientes con factores de riesgo como UCI, antibióticos y ventilación mecánica. Entonces, esto logra que aumente el crecimiento tras la traslocación de la pseudohifa, produciendo candidiasis oral, candidemia, candidiasis vulvovaginal o candidiasis cutánea, dependiendo de dónde está la colonización, para finalmente pasar a la sangre, producir diseminación y producir candidiasis sistémica. Tengo todos los órganos que puedo ver acá.
pueden ser comprometidos por una candidiasis diseminada. Sistema nervioso central, uveitis, compromiso ocular, que ocurre en el 10 a 20% de los pacientes con compromiso sistémico, con candidemia. Puede también involucrar el pulmón, pero no existe una neumonía por cándida. Cuando yo tengo invasión pulmonar es cuando a través de sangre llega a los alvéolos y produce neumonías múltiples como embólicas. También está en el hígado, en el vaso, también puedo tenerlo en el corazón como endocarditis, en intestino y también osteomelitis. La osteomelitis es una complicación tardía de una candidemia que ocurre habitualmente 6 semanas después de una infección en sangre y habitualmente puede ser un dolor lumbar no característico y ahí ustedes tienen que pensar en compromiso óseo. Ya teniendo la sospecha clínica, tengo que realizar el diagnóstico. El diagnóstico de la infección por Candida es a través de microbiología. También puedo hacerlo a través de serología y de test moleculares que son menos usados porque no tenemos, además de una PCR universal de hongos y un FilmArray, que son distintos test moleculares. La PCR universal de hongos se puede hacer en biopsia de tejidos y me pueden diagnosticar una candidiasis cutánea o en el tejido que estoy biopsiando, pero existen test moleculares a través de un hemocultivo positivo. Yo hago un FilmArray, que significa una PCR amplia de diagnóstico de hongo, bacterias, y puedo definir de esa forma una candidemia. Pero lo principal es tomar hemocultivos. ¿Cuántos hemocultivos debo tomar? Para poder diagnosticar infección en sangre, siempre debes tomar 40 ml. ¿Qué significa? Tomo 2 punciones de cada brazo con 20 ml de extracción de sangre y relleno 4 frascos de hemocultivos porque cada frasco tiene 10 cc, debe ser llenado con 10 cc de sangre. A pesar de tener diagnóstico, tomar bien los hemocultivos, el diagnóstico es del 50% de sensibilidad a través de los cultivos de sangre y nos podemos ayudar con otros test que son los biomarcadores fúngicos como el beta-glucano. Les comenté previamente que el beta-glucano es parte de la pared del hongo y para Candida es muy importante el valor predictivo negativo. Tener un beta-glucano negativo me excluye con una alta posibilidad, más del 90%, que tenga una infección por Candida versus tener un valor positivo, un test positivo. El corte es de 80 de beta-glucano, sí me puede sugerir una infección por Candida, pero hay falsos positivos. Por ejemplo, en pacientes con mucositis, en pacientes con uso de inmunoglobulinas periféricas, puede ser falsamente positivo. Y el tratamiento depende del antifúngico, depende de lo que quiero tratar. Si es candidemia, la primera opción es equinocandina y luego bajo según sensibilidad a azoles. Si es foco urinario, fluconazol es la mejor opción en llegada a foco urinario o anfotericina. Y compromiso del sistema nervioso central es anfotericina con ajuste a cultivos. Eso es como de candidiasis invasiva. Y finalmente vamos a discutir de mucormicosis, que siendo la menos prevalente es muy grave. Esto es una infección letal que está en aumento. Es por mucorales, donde el 90% son Rhizopus, mucor y Listemia, que son los 3 más frecuentes. ¿Y en qué pacientes se da? Nuevamente, inmunosuprimidos, trasplante de médula, diabetes mellitus, que es muy importante. Acá cambia un poco porque la diabetes descompensada con cetoacidosis da un alto riesgo de tener mucormicosis. No significa que todos los pacientes diabéticos descompensados puedan tener mucor. Lo que significa es al revés. Si tú ves un diabético descompensado con lesiones necróticas en cara, con una cefalea constante y tomas un seno paranasal y ves una invasión del hueso, tienes que pensar en mucor. Y también en pacientes inmunocompetentes, heridas profundas, infección asociada a SARS-CoV-2 o principalmente uso de corticoides o diabetes descompensada. La presentación clínica es variada, pero lo más frecuente es compromiso rinoorbital, compromiso rinocerebral,
o seno pulmonar. Las manifestaciones cutáneas son menos frecuentes. Entonces, lo más importante es pulmonar, rinocerebral, rinosinusal o sinusal. Factores de riesgo de mucormicosis, un 33% de estos pacientes de este estudio tienen diabetes, un 18% son inmunocompetentes y el resto son pacientes inmunosuprimidos. A ver, pacientes inmunocompetentes con mucor, en realidad la inmunocompetencia tiene que estar bien diagnosticada. Muchas veces tienen inmunodeficiencias secundarias, tienen edad extrema, tienen diabetes no controlada, entonces en realidad es poco probable que un paciente competente haga un mucor, sino que siempre hay una inmunosupresión quizás no diagnosticada. Cuando tengo un paciente con una diabetes mal controlada, la función de los macrófagos está deteriorada, la hiperglicemia y la cetoacidosis disminuyen la quelación de hierro, afecta la fagocitosis y reduce el interferón gamma. Todo esto favorece para que en presencia de una espora de mucor que entra a través de la inhalación, yo pueda producir una enfermedad por mucormicosis. ¿Cómo ocurre? Ingresa a través de la espora de inhalación, esta espora logra pasar el epitelio, tiene factores de adhesión para poder producir invasión a través de hifas, no son pseudohifas, son hifas, y estas hifas logran finalmente, con una inmunosupresión, lograr una invasión a vasos y producir finalmente infarto y angioinvasión. ¿Cómo yo sospecho clínicamente un mucor? Factores de riesgo, diabetes mal controlada, inmunosupresión o corticoides de amplio espectro. Y hay lesiones sugerentes, sobre todo necróticas, con imágenes sugerentes. Acá está un poquito lo que estaba conversando. El escenario clínico es pacientes con los antefactores de riesgo con lesiones necróticas. Muchas veces solo van a llegar así, no tan evidente en el paladar, en la nariz, compromiso periorbitario, dolor ocular, todo eso hace sospechar un mucor. Entonces, esto es una urgencia médica, rápidamente hay que hacer imágenes, biopsia, tratamiento y cirugía. Entonces, sospecho el diagnóstico clínico, hago imágenes, estudio histopatológico inmediato, o sea, esto es una emergencia. Entonces, rápidamente, si está en el paladar, el maxilofacial, si está en la región sinusal, el otorrino, si está en pulmón, una biopsia pulmonar, llego al estudio histopatológico, puedo ayudarme con biología molecular, con microbiología a través de estudio directo del tejido y de biopsia diferida. Las imágenes, habitualmente puedo ver el signo del halo, que corresponde a la invasión y necrosis. La mucormicosis produce dolor, es característico, un dolor que afecta la pared torácica y el paciente no mejora, puede tener fiebre persistente, elevación de parámetros inflamatorios y todo eso favorece a la sospecha clínica. El signo del halo puedo tener lo que es una condensación un nódulo con vidrio esmerilado circundante o el halo invertido que corresponde a lo contrario, la imagen aérea dentro y alrededor de una condensación. La verdad es que el mucor se sospecha lo mismo que con aspergilo, condensación nueva, dolor torácico, fiebre, PCR persistentemente alta y sospecha por factores de riesgo. Avanzo con el estudio histopatológico, sospecho mucor, se hace la biopsia y tengo dos grandes áreas. La microscopía directa del tejido a través de tinciones especiales para hongos logra ver las hifas que son diferentes a las del aspergillus. Las hifas de mucor son gruesas, son aceptadas y el ángulo de ramificación es de 90 grados. Estas hifas corresponden a un paciente que estuvo en nuestro hospital y que tenía una mucormicosis y esta lobectomía, este es un pedazo de su pulmón que se operó y se sacó, corresponde a lo que se ve macroscópicamente en una pieza de anatomía patológica con infarto, necrosis del tejido. Esto ocurre en la mucormicosis. Y también puede ayudarme con estudio molecular. Existe estudio molecular con PCR universal en Chile para hongos, donde incluye mucor, rhizopus, y también puede hacerse PCR in-house
para monitorizar en estos pacientes de altísimo riesgo de mucor. Se monitoriza semanalmente una PCR en sangre y podría adelantar o predecir una infección por mucor. No es frecuente en los cultivos positivos para mucor, pero siempre hay que pedirlo y siempre avisar al laboratorio que está sospechando infección por mucor. No sirven los biomarcadores tan negativos, no hay positividad en mucormicosis. Y el manejo se realiza con tres conceptos fundamentales: rápida sospecha clínica, rápida biopsia, cirugía y tratamiento. El tratamiento de la mucormicosis se empieza con anfotericina, pero a diferencia de otros hongos como la aspergillus, la dosis alta. Si tengo una alta sospecha de mucor, podría ser una anfotericina de 10 miligramos por kilo y uno puede descender. Existen tratamientos de opción que son principalmente el isavuconazol y el posaconazol como azoles, pero uno lo maneja cuando ya la infección está controlada y más de salida porque son orales. Y esto, con esto quiero terminar. Este es el enfoque que quise darles. Si tienen dudas, me pueden mandar las preguntas y con la doctora Cortés les puedo mandar también la literatura para que tengan los papers. Saludos, abrazos a todos.